Eh, Le voy a pedir a nuestro hermano Juan si nos pone la escritura de Juan 15:14 en la pantalla. Dice aquí Jesús: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí Jesús, mis hermanos, nos enseña al menos dos cosas. En primer lugar, lo que nos enseña es que podemos ser amigos de Jesús, es decir, alguien amado por Él. Y esto es, mis hermanos, porque la palabra amigo que aquí utiliza Jesús viene del griego pileo y esto se refiere a una persona que es querida o apreciada. De aquí las expresiones como eres mi amigo del alma o este es mi amigo íntimo. Entonces, para Jesús, un amigo es alguien al que él le tiene confianza y afecto. Y por lo que nos enseña la escritura en el contexto, Jesús está dispuesto a dar su vida por sus amigos, como se menciona en Juan, en capítulo 15, verso 13, donde dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, esto, mis hermanos, nos lleva al segundo punto que Jesús nos enseña en Juan 15:14. Y esto es, ¿quiénes son a los que Jesús considera sus amigos? Ahora, si observan el texto que tenemos en la pantalla, aquí nos dice que los amigos de Jesús son los que siempre lo apoyaron o los que siempre estuvieron a su lado, ya que el texto describe una característica muy particular del que es amigo de Jesús. Y esto lo vemos cuando Jesús dice, si hacéis lo que yo os mando. Aquí la palabra mando es un verbo presente y activo, lo cual se refiere a un mandamiento que está dando una autoridad. Y por lo tanto, todo aquel que quiera ser amigo de Jesús debe obedecer lo que Él está mandando. Y por el contexto, el mandamiento al cual se refiere Jesús está en Juan 15:17, donde les dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces es claro que el mandamiento de Jesús para sus amigos es el amarse los unos a los otros. Por eso también en Juan 15, versos 15 al 16, Jesús dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es claro, mis hermanos, que Jesús aquí está hablando con sus discípulos. Sin embargo, el mandamiento también es vigente para nosotros. Y esto lo vemos por medio de las cartas de los apóstoles. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 22. Aquí ya Pedro le está hablando a la iglesia y le dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces es claro, mis hermanos, que el mandamiento de amarnos los unos a los otros también es para la iglesia de Jesucristo, es decir, para ti y para mí. Sin embargo, para poder ser obedientes a este mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos y ahora nos lo da a nosotros, la iglesia, por medio de los apóstoles, necesitamos tener presente la palabra améis que Jesús utiliza en Juan 15:17, cuando dice,
esto os mando, que os améis unos a otros. Y ya que la palabra améis en griego es agapao, y esta palabra se refiere a mostrar amor. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra es el de tener un gran afecto, cuidado y lealtad hacia alguien. Y por lo tanto, este mandamiento, mis hermanos, no se trata de un amor que voy a recibir, sino es de un amor que voy a dar en obediencia a la instrucción de Jesús. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Ya que muchos cristianos solo se enfocan en querer recibir amor cuando es al revés, ya que ahora en Cristo nosotros debemos dar amor. De hecho, por ese motivo, Jesús también dijo en Juan, en el capítulo 13, en los versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Así que mis hermanos, un verdadero discípulo de Jesús y también un amigo de Jesús es el que ama a sus hermanos, demostrándole un gran afecto, cuidado y lealtad. Sin embargo, les pregunto, ¿podremos amarnos los unos a los otros si no tenemos unidad dentro del cuerpo de Cristo? Definitivamente no. Por eso es importante la unidad entre nosotros para que este amor que Jesús nos manda se vaya desarrollando bajo la dirección del Espíritu Santo a través del trato que nos estemos dando los unos hacia los otros. Como pasó en el primer siglo. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 44, donde nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto nos habla de unidad, mis hermanos. Por ese motivo, Lucas continúa diciendo en Hechos 2, en los versos 46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La palabra clave aquí es unánimes, ya que esta palabra se refiere a ser de un mismo sentir o de estar juntamente. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta unidad? El versículo 47 lo menciona cuando dice, alababan juntos a Dios, tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces es claro, mis hermanos, que la unidad nos va a ayudar a cumplir los propósitos de Dios y también el mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros. Y en relación a la unidad, mis hermanos, Salomón en la segunda parte del capítulo 4 toca también este tema, solo que lo hace en medio de dos temas, como si fuera un sándwich. Y en este sándwich toca en primer lugar lo relacionado al materialismo. Y Salomón lo hace a través de dos ejemplos, y esto lo vamos a ver en los versículos 6 al 8. Después, en los versículos 9 al 12, toca el tema de la unidad, para por último, los versículos 13 al 16, tocar el tema de la sucesión al trono. Y por lo tanto, estos van a ser nuestros tres puntos de la enseñanza: el materialismo, la unidad y la sucesión al trono. Entonces, mis hermanos, con esto en mente, leamos nuestro texto base en Eclesiastés capítulo 4, versos 6 al 16. Eclesiastés 4, versos 6 al 16.
Dice aquí la palabra de Dios: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: Unidos somos uno en Cristo. Unidos somos uno en Cristo. Oremos. Oh Padre, queremos poner bajo la dirección de tu Espíritu Santo esta enseñanza. Que nos ayude, Señor, a comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Utiliza a este siervo inútil para que pueda edificar a sus hermanos, para que juntos, Señor, sigamos avanzando y siendo obedientes a lo que tú nos instruyes en tu palabra. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y ayúdanos a ser edificados en Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Ahora, mis hermanos, en relación al primer tema del materialismo, Salomón nos presenta dos ejemplos. El primero está en el versículo 6 y el segundo está en el versículo 8. Pero veamos primeramente el que nos muestra en el capítulo, perdón, en el versículo 6, cuando dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Salomón aquí nos está presentando dos lados del materialismo, pero en el contexto del trabajo. Porque por un lado están los que son trabajadores, pero no están obsesionados con el trabajo y de esa forma pueden recuperar fuerzas incluso para tener tiempo para otras actividades, como por ejemplo acompañar a la esposa al mercado, claro, si está casado, llevarla al mall o simplemente pasar tiempo con ella. También para llevar a los hijos al parque si los hay, acompañarlos a alguna competencia o solo pasar tiempo con ellos. Ahora, si el trabajador es cristiano, también buscará tiempo para un devocional y pasar tiempo con Dios. Lo hará leyendo la palabra de Dios para seguir recibiendo instrucción, orando para presentarle sus necesidades, tanto personales como familiares o incluso situaciones que se dan en el trabajo. Ahora, mis hermanos, si hay algo que fácilmente se nos va de las manos, es el tiempo. Por eso debemos aprender a ser buenos administradores de nuestro tiempo para pasar tiempo con nuestra familia, para pasar tiempo con Dios y claro, para recuperar fuerzas para el siguiente día laboral. Este es el primer ejemplo que Salomón nos presenta de una persona que busca recursos materiales a través del trabajo, donde su énfasis no está centrado o no está centrado solamente en trabajar, porque sabe que hay muchas otras cosas que también ocupan de su atención, como lo es la familia. Ahora, el segundo ejemplo
que Salomón nos presenta es totalmente contrario, ya que se refiere a una persona que siempre quiere estar metida en el trabajo para tener ambas manos llenas. Y entendemos que esta es una referencia a dinero, quiere estar siempre con mucho dinero. Y por lo tanto, para esta persona, el dinero es lo más importante de su vida. Pero lo triste de esto es que no se da cuenta que su familia también ocupa de su presencia y atención. Y como su esfuerzo solo está centrado en el trabajo, lo más seguro es que cuando llega a su casa no tiene fuerzas para atender a su familia, pero aparte su mente siempre está pensando en cómo hacer dinero. De hecho, en una ocasión escuché a alguien decir, el dinero llama dinero. Y por lo tanto, esto hace que muchos caigan en este juego de solo estar pensando cómo hacer más y más dinero. Sin embargo, muchas veces ni siquiera disfrutan lo que ellos tienen porque terminan todos enfermos por la falta de descanso y equilibrio en el trabajo. La pregunta aquí es, ¿dónde está nuestro corazón en relación al trabajo y al dinero? ¿Será en tener las manos llenas, aunque esto nos impida disfrutar la familia y de igual forma descansar para recuperar fuerzas? ¿O queremos tener solamente una mano llena con descanso y tiempo para atender a nuestra familia? ¿Dónde nos encontramos el día de hoy en relación a este punto, mis hermanos? Ahora, el salmista dijo en Salmos 37, en los versículos 36, en los versículos 16 y 17. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Es claro que para el salmista era mejor lo poco del justo que las riquezas de los pecadores. Ahora Salomón también dijo en Proverbios capítulo 15, en los versos 15 al 17, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Ahora, mis hermanos, no podemos negar que cuando nuestro corazón está contento, si en nuestra alacena solo hay frijoles, arroz y unas cuantas legumbres, será suficiente para todos los días hacer un banquete, ¿o no es así? Ahora, en el versículo 16 de Proverbios 15 continúa diciendo Salomón, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Es claro que si nosotros como cristianos aprendemos a vivir en el temor a Dios, lo poco será suficiente, ya que Dios siempre estará ahí para darnos lo necesario. Sin embargo, por otro lado, el que tiene un gran tesoro vive en turbación, es decir, en confusión, en pánico y en locura. Por ese motivo es mejor lo poco que el gran tesoro. Ahora en el versículo 17 de Proverbios 15, Salomón continúa diciendo, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Pregunta, mis hermanos, ¿cómo creen que ustedes desayunarían más rico? Les voy a dar dos ejemplos. Ejemplo número uno. Viene su esposa a los maridos y le dice, amor, te hice unos huevitos revueltos con espárragos o te hice un huevo con chile, tomate y cebolla. Siéntate para que no se te enfríe y te lo comas. O, en segundo lugar, viene tu esposa, te sirve una birria y te dice, ahí está, cómetelo. Te calienta las tortillas y luego te las avienta, como si te odiara. Espero que nadie haya tenido un desayuno así. Pero el punto es que es mejor lo poco con amor que lo mucho con odio. Y de igual forma, es mejor un puño lleno con descanso
que los dos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, es decir, con mucho esfuerzo. Te está agotando porque te está acabando. Ahora, Salomón, mis hermanos, después de presentar estos dos ejemplos del materialismo en el contexto del trabajo, nos presenta otro ejemplo en los versículos 7 al 8, donde dice: yo me volví otra vez y vi vanidad bajo el sol, debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Salomón aquí nos presenta un hombre que no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene parientes, ni nada. Un hombre totalmente solo. Sin embargo, aún así, dice que no cesa de trabajar y de igual forma sus ojos no se sacian de las riquezas. Esto es como trabajar, trabajar y trabajar y nunca poder disfrutar de los recursos que obtenemos de nuestro trabajo. En este sentido, recuerdo un hombre que era el encargado de los que se encargaban de descargar trailers y troques en el Seguro Social. Y, y de hecho, él también se metía, empezaban a hacer un equipo y se metía a trabajar junto con todos, que el nombre que se les da son de macheteros. Y recuerdo que su vestuario, siempre que lo mirabas, andaba con unas chanclas de piel, pantalón de mezclilla y una camiseta blanca, y siempre lo mirabas todo sudado, obviamente porque siempre se metía a trabajar. Pero aparte, su transporte o con lo que él se movía siempre eran los camiones, el transporte público. O sea, era una persona como cualquiera, ¿no? Dice, no, pues este señor sí es muy trabajador, ¿verdad? Sin embargo, un día me entero que era una persona riquísima. Sin embargo, él vivía como si no tuviera nada. Ahora, por un lado puede decir, bueno, qué humildad, pero por otro el extremo es juntas, juntas, juntas y juntas y ni siquiera los disfrutas, ¿verdad? Ni para un carrito se metía al transporte público. Y Salomón, mis hermanos, en este ejemplo está presentando una persona más o menos así, que trabaja y trabaja y trabaja, pero no disfruta nada. Pero aparte, dice que no tiene heredero ni familiar para que le dé todo lo que está juntando. Es como la gente de los tiempos de nuestros abuelitos, que trabajaban, agarraban dinero y para abajo el colchón, para abajo el colchón, para abajo el colchón. Y ahí están junte, 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 junte. Se mueren y nunca lo disfrutaron. Ahora, en este sentido, David dijo, ahí en Salmos 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Así es como están estos hombres que solo están acumulando y acumulando dinero y a final de cuentas no saben quién va a ser el que va a disfrutar esas riquezas. Por eso Salomón dice en la parte final del versículo 8, también esto es vanidad y duro trabajo. Es algo sin sentido. ¿Cómo estar trabaje y trabaje y trabaje nomás para estar acumulando dinero y ni siquiera disfrutarlo? Por eso es importante, mis hermanos, aprender a ser equilibrados, tanto en el trabajo como en las riquezas, o como dice un dicho, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Ahora, si queremos ser más bíblicos, pues digamos como Salomón en Proverbios 30, verso 8, donde nos dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora Salomón, en el contexto de una persona que está sola, introduce el tema de la unidad en Eclesiastés 4:9, cuando dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Salomón, mis hermanos, aquí está hablando del gran beneficio que hay cuando una persona trabaja en unidad, porque es mejor que lo haga.
acompañado que estando solo. De hecho, esto lo vemos desde que Dios formó al primer ser humano en la tierra, al cual llamó Adán, lo cual, o palabra que significa humanidad. Sin embargo, desde que Dios lo formó, lo puso a trabajar en Edén, como se menciona en Génesis 2:15, donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es claro que Dios puso a trabajar a Adán en el huerto de Edén. Sin embargo, Dios también le dijo en Génesis 2:18, o más bien él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, cuando la Biblia habla de una ayuda idónea, aquí se refiere a un ayudante que es semejante a él y de esa forma juntos puedan cumplir un propósito. Y el propósito el Señor lo describe en Génesis 1:27 y 28, donde dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, aquí está el propósito: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es claro, mis hermanos, que el propósito de Dios para este primer matrimonio es que juntos llenaran la tierra, es decir, a través de otros seres humanos que ellos mismos iban a traer a la tierra, porque el Señor también los capacitó para esta función. Sin embargo, no fue lo único que el Señor les dijo, el multiplicarse, porque también les dio la tarea de ser sus administradores sobre todo lo creado, es decir, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. Sin embargo, es interesante que en relación al alimento, les dice en el versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Lo cual quiere decir que el alimento que Dios les asignó a Adán y a Eva en Edén fue de toda planta que da semilla y de todo fruto, de todo árbol, perdón, que da un fruto y que da semilla. Y por lo tanto, esto significa que en Edén no había carne asada, ni barbacoa, ni ninguna comida que involucrara carne de animal, sino solamente semillas y frutos de los árboles. En relación a la comida para los animales, les dice en el versículo 30, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Lo cual quiere decir que Adán y Eva no tenían que ir a la Petco para comprar alimento, porque el alimento para los animales la tenían directamente de las mismas plantas de la tierra. Lo cual también quiere decir que todos eran vegetarianos. Pura plantita, pura semilla, ¿verdad? Sin embargo, después del diluvio, el Señor les cambió la alimentación. Y esto se registra en Génesis 3, en Génesis 9, en versículos 1 y 2, ya cuando pasó el diluvio. Aquí el Señor ahora le dice a a Noé y a sus hijos, les dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Se observan, es la misma instrucción que le dio Adán y Eva: fructifíquense, multiplíquense. Y luego dice en el versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Y dice el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes os las he dado todo. Lo cual quiere decir que después del diluvio,
la alimentación ahora sí incluía la carne de animal. Y esto lo vemos cuando dice todo lo que se mueve y vive. Y lo que se mueve y vive pues, son los animales. Sin embargo, al punto que quiero llegar es que a través de Adán vemos que Dios, desde que lo formó, le dio una ayuda idónea para que juntos se fructificaran, se multiplicaran y llenaran la tierra. Sin embargo, el pecado hizo que todo esto se distorsionara hasta el día de hoy. Pero el principio que quiero extraer de esta primera unión es que para lograr los propósitos de Dios tenemos que aprender a trabajar en unidad. Porque Eva sola no podía tener hijos y Adán solo igual forma. Nunca se iban a poder multiplicar. Y de hecho, mis hermanos, este es un principio que también vemos en el ministerio terrenal de Jesús con sus discípulos a los que él escogió para que ellos llevaran el mensaje de las buenas nuevas de salvación a los perdidos y de esa forma pudieran ser salvados del castigo eterno en el infierno todos los pecadores. De hecho, esto lo vemos registrado en el libro de los Hechos, donde los apóstoles, bajo la dirección del Espíritu Santo, establecieron el fundamento de la roca, la cual es Cristo. Y sobre este fundamento, ahora nosotros como cristianos o como iglesia debemos sobreedificar hasta que Jesús regrese o vayamos a su presencia. Sin embargo, es claro que Jesús dejó un equipo de trabajo desde el primer siglo para que a través de esos que él eligió se difundiera el mensaje de salvación para alcanzar a los perdidos donde entramos tú y yo. Por ese motivo, el apóstol Pablo les dijo a los efesios, en Efesios 4, en los versos 10 y 11, les dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos, mis hermanos, que el equipo de trabajo ya no es solamente con sus apóstoles, porque Jesús también estableció en la iglesia los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Sin embargo, veamos ahora el propósito de estos 5 oficios o ministerios, como les quieran llamar. Vayan en su Biblia a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y vamos a leer los versos 12 al 15. Efesios 4:12 nos dice, hablando del propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, mis hermanos, ¿cuál es el propósito que se describe aquí en relación a estos 5 oficios o ministerios que hacen el contexto? La escritura dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí la palabra perfeccionar no se refiere en un sentido de ser perfecto, sino más bien se refiere a estar capacitados, equipados o preparados para la obra del ministerio. Sin embargo, la palabra obra del ministerio se refiere a un trabajo obligado a hacer. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros desde el primer siglo. Ahora, continúa diciendo en la segunda parte del versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí la palabra edificación se refiere al avance de una construcción. Y esta es el avance de la construcción del cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué dice? En amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de en que en todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de quien dice, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es claro que parte del propósito por el cual Dios estableció estos 5 oficios fue para que su iglesia pudiera llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y de esa forma ya no seamos niños engañados por la astucia de los que emplean las artimañas del error, como estaba pasando en el primer siglo, tanto con los judaizantes como con los falsos maestros que se estaban metiendo en las iglesias. Pero también nos dice que es para que nosotros como iglesia sigamos la verdad, y esa es la verdad que tenemos en la palabra de Dios, porque ellos fueron los que establecieron el fundamento del evangelio en el primer siglo. Entonces vemos que Jesús estableció un equipo de trabajo para que en unidad y en amor hicieran todo lo que Jesús les instruyó. Y hoy, mis hermanos, es exactamente lo mismo, solo que en nuestro caso como iglesia, el Señor nos ha capacitado a través de dones espirituales. Puede ser uno, dos o tres, no sé cuántos les haya otorgado el Señor, pero lo debemos ejercer, mis hermanos, en amor y en unidad para que de esa forma podamos edificar al cuerpo de Cristo. Es el mismo principio. De hecho, por ese motivo, también a nosotros nos hizo parte de una iglesia local para que pusiéramos por obra lo que Él ya nos dio. La pregunta aquí es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos poniendo en práctica nuestro don o dones espirituales? La realidad es que si no comprendemos, mis hermanos, el tema de la unidad combinada con el amor dentro del cuerpo de Cristo, va a ser muy difícil que podamos trabajar en equipo para ser parte de un equipo de una iglesia local. La unidad y el amor van como dos rieles del ferrocarril, van unidos. Por eso les invito a que aprendamos a ser uno sin descuidar el amor que cada uno en lo personal debe de dar a su hermano, porque es muy fácil pedir amor cuando la instrucción de Jesús es dar amor, como lo vimos en Juan 15:17. La realidad es que si no hay unidad y amor, fracasaremos como iglesia y por lo tanto no tendremos éxito. Miren cómo traduce la Nueva Traducción Viviente el versículo 9. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Es claro que la unidad en amor nos va a ayudar a que salgamos exitosos en el propósito por el cual el Señor nos puso en esta iglesia local, gracia de Dios. Porque es aquí donde el Señor nos estableció para que trabajemos a través de nuestros dones espirituales, pero en unidad y en amor. Ahora, Salomón, mis hermanos, continúa con la idea en el versículo 10. Regresemos ahí. Eclesiastés 4:10. Dice aquí la escritura: porque si cayeren
el uno levantará al compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahora, si hay algo, mis hermanos, que no podemos negar en nuestro caminar en Cristo o en nuestro caminar como cristianos, estos son las caídas que constantemente experimentamos, las cuales pueden ser por medio de un pecado, como por ejemplo el orgullo. La realidad es que cada quien sabe en lo personal cuál es esa situación que te hace caer en el día a día. Sin embargo, es más fácil salir adelante si estamos acompañados, teniendo la ayuda de alguien para salir adelante. Ahora, ciertamente, nuestra ayuda principal es Dios, su palabra y la dirección del Espíritu Santo. Pero no perdamos de vista que Dios también nos puso en una iglesia local para que nos ayudemos, nos consolemos y nos fortalezcamos, ya que lo peor que puede haber en un cristiano es aislarse del cuerpo de Cristo, porque cuando viene la caída no habrá quien lo levante y anime para seguir adelante en el camino de la fe. Ahora, desafortunadamente, hoy en día, muchos cristianos se hacen ser llaneros, solitarios, los cuales incluso andan de iglesia en iglesia. Como aquella película, no sé si la recuerdan, de la India María, que se llamaba Ni de aquí ni de allá. Ahí andaba para todos lados, ni de aquí ni de allá. Y así quieren vivir algunos congregantes y por lo tanto nunca hacen un compromiso formal en una iglesia local para que el liderazgo de la iglesia esté a su cuidado. Y de esa forma, cuando caiga, podamos ayudarle a levantarse, como Salomón lo menciona en la última parte del versículo 10. Ahora, siguiendo con la idea, Salomón continúa diciendo en el versículo 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Ahora, seguramente Salomón, mis hermanos, tenía en mente lo que le pasó a su padre David cuando ya era viejo, porque la escritura dice que por más que lo cubrían, no se calentaba, siempre tenía frío. Y por lo tanto tuvieron que buscarle a una joven virgen para que por medio de su calor corporal lo pudiera calentar. Y esto lo vemos en Primera de Reyes, en los primeros 4 versículos del capítulo 1. Sin embargo, mis hermanos, si pensamos un poco en los tiempos del primer siglo, cuando había persecución, muchos cristianos se refugiaban en cueva y la única forma de poder tener calor es estando juntitos. Ahí estaban juntitos con el calor que se podían dar los unos a los otros. Y como que esta es la idea aquí que trae Salomón. Ahora continúa diciendo en el versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, cordón y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Salomón, mis hermanos, aquí da un tercer ejemplo de la unidad, pero lo hace teniendo presente una batalla donde una persona podía ser derrotada y sometida por alguien más poderoso. De hecho, la palabra prevalecer se refiere a apoderarse. En este sentido, estoy seguro que todos nosotros hemos sido testigos, al menos por lo que nos enteramos por las redes sociales, de esos bandos que entran y y someten a personas para apoderarse de todo lo que tienen. Ahora, muchas veces pasa que incluso hasta les quitan la vida. Y sobre todo porque ahorita vemos que todo lo hacen por o con armas de fuego. En este sentido, ayer estaba mirando un pequeño video que me llamó la atención ahí en el YouTube. Va a un carro y se le emparejan con metralletas así y le dicen así, y este no le pise, le sigue dando. Entonces mira a lo lejos una patrulla y le dice, aquí soy, voy a llegar. Llega, se estaciona a un lado de la patrulla, el policía se bajó
y lo ignoró y se fue a hacer la multa. Y él se quedó así como, ¿qué hago? Pues pélale, le siguió dando, ¿no? Entonces hablando de la situación de cómo se vive con estas bandas, ¿verdad? Y realmente es así como vivimos. Ahorita la gente, las bandas andan con metralletas y ahora ahí está difícil la cosa, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, en los tiempos de Salomón, el prevalecer no era con armas de fuego como pasa en nuestros días, sino que allí las batallas eran de cuerpo a cuerpo, pero con espadas. Y por lo tanto, aquí sí sería más fácil que dos pudieran presentar una lucha defensiva contra los atacantes. Pero si son tres, tendrían más defensa y de aquí cordón de tres dobleces. Miren cómo traduce el versículo 12 la nueva traducción viviente. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Es claro que la idea es que entre dos pueden más que uno y mucho mejor entre tres. Ahora, mis hermanos, si lo aplicamos esto a nuestra vida espiritual, automáticamente en Cristo somos más que vencedores, porque a final de cuentas, el que está en nosotros, aunque es uno, son tres, porque es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Y por lo tanto, si viene Satanás con sus demonios a querer apoderarse de nuestra vida, no podrá hacerlo porque ya no estamos solos. Por eso Pablo dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es claro que si estamos en unidad con Dios, seremos más que vencedores porque tenemos la ayuda y protección del Señor con nosotros. De hecho, por eso también Pablo dice un poco más adelante en Romanos 8, en los versículos 37 al 39, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es importante, mis hermanos, la unidad primeramente con Dios y después con nuestros hermanos en Cristo para que unidos sigamos adelante en las batallas contra nuestra propia carne en primer lugar y después contra las acechanzas de Satanás y sus demonios. Así que aprendamos, mis hermanos, a estar juntos y unidos para que salgamos más que vencedores. Ahora, Salomón por último nos presenta el tema de la sucesión al trono por medio de un contraste en los versículos 3 y 14, donde dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Ahora, la Biblia nos da varios ejemplos de hombres que siendo pobres llegaron a hacer grandes cosas a través de la sabiduría que Dios les dio, incluso casi o a llegar a ser reyes. De hecho, uno de ellos fue José, quien a pesar de ser un esclavo, incluso encarcelado, llegó a ser el segundo en Egipto después de Faraón. Pero por otro lado, Salomón, mis hermanos, hablando del contraste, en estos momentos que él está escribiendo este libro, es un rey viejo y necio que no admite consejos, porque como lo vimos en el contexto, en los primeros tres capítulos, el corazón de Salomón se había desviado de las ordenanzas de Dios porque estuvo buscando los placeres y agasajando su vida con el vino. Entonces, mis hermanos, como Salomón está analizando el reinado desde dos puntos de vista, es decir, uno desde la juventud sabio y del otro lado la vejez con necedad, si analizamos el contexto de la vida de Salomón,
nos daremos cuenta que él vivió estas 2 etapas que él está describiendo, porque en su juventud fue un joven que reinó con mucha sabiduría, al punto que lo visitaban de otros lugares para ver esa sabiduría que tenía. Pero en su vejez ahora era un rey necio. Y la palabra necio aquí se refiere a un hombre que carece de buen juicio. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra necio también se involucra o también involucra la impiedad. Y eso fue lo que Salomón hizo en su vejez, porque recordemos que la Escritura nos dice que adoró a los dioses de sus mujeres o a los ídolos. Y esto, mis hermanos, debe captar nuestra atención porque nosotros como cristianos, aún en nuestra vejez, podemos caer, a lo mejor no adorando directamente ídolos como lo hizo Salomón, pero sí lo podemos hacer por medio de acciones impías, como por ejemplo, mirando a las jovencitas con deseos indecorosos, creyéndonos superiores a otros hermanos o robando las finanzas de la iglesia, como ha pasado en algunos casos. La realidad es, mis hermanos, que en ningún momento como cristianos debemos bajar la guardia, porque si lo hacemos, la Biblia nos dice que hay un león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos ponemos en su camino, seremos presa fácil, sobre todo si nuestra necedad nos domina, como estaba pasando con Salomón en este periodo de su vida. Sin embargo, hay otro punto que Salomón también quiere resaltar dentro del reinado, y esto es el comportamiento de los súbditos, como lo menciona en los versículos 15 al 17, donde dice: vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estaba en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Salomón, mis hermanos, aquí hace referencia al reinado por medio de herencia, como pasaba con todos los reyes de Israel. De hecho, pues él era el tercer rey, ¿no? Primero fue Saúl, luego fue David y ahora él. Y esto es porque era como subían los hijos al trono. Y obviamente era ya cuando el rey había muerto o estaba en una situación de que ya no podía reinar, como pasó con David en su vejez, ya cuando no podía reinar. Sin embargo, muchas veces había hijos que anhelaban, o había hijos del rey que anhelaban el reinado, al punto que hacían cosas en contra del rey. Un ejemplo es Absalón, que fue el tercer hijo de David y que David engendró con Maca, que era la hija del rey de Jesús. Y en relación a este tercer hijo, la escritura nos enseña en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, que conspiró contra su padre David, ganando el favor del pueblo al punto que David huye temiendo que Absalón le fuera a quitar la vida. Sin embargo, la escritura también nos dice que Absalón muere en una batalla y entonces David regresa al trono o a la ciudad, a su reinado, y posteriormente levanta o pone a Salomón como rey. Y creo que de aquí viene la palabra al muchacho sucesor, sí, el muchacho que está queriendo suceder al rey. Pero les pregunto, mis hermanos, ¿una persona podrá lograr ser rey si no tiene apoyo de otras personas? Obviamente solo no lo va a poder lograr. Por eso es que necesita apoyo de la gente para poder lograr su objetivo. Y esto fue lo que hicieron estos dos hermanos de Salomón, porque buscaron el favor de la gente para intentar ser proclamados como rey. De hecho, no lo mencioné, pero el otro hermano de Salomón fue, ¿dónde lo tengo?
me perdió el nombre de, tuvo otro hermano que era, que también buscó el favor del rey. No lo tengo en mis apuntes y no me acuerdo cómo se llama, pero hubo otro hermano que también empezó empezó a querer ser el rey y empezó a tener muchedumbre, ¿sí? Y entonces, fue cuando ya David, o Betsabé viene con David y dice: "¿Sabes qué? Pues acuérdate de la promesa, porque aquí el otro hijo ya se está levantando también como rey". Entonces, Adonías, okey, sí, entonces, era Adonías, ¿no? Y bajo este hecho es que Salomón habla de los seguidores de los reyes. Miren cómo traduce la Nueva Biblia de las Américas, Eclesiastés 4:15, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí: "He visto a todos los vivientes bajo el sol apresurarse a ir junto al joven sucedor que le reemplaza". Esta traducción dice que se apresuran. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice: "Sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con otro joven que lo reemplaza". Entonces, claro que la idea aquí es que se unieron al sucesor de una forma muy rápida. Y lo interesante de esto es que fueron muchos, como se menciona en la primera parte del versículo 16, donde dice: "No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía", lo cual quiere decir que había un buen grupo que le estaba siguiendo. Pero creo que la clave aquí es en la segunda parte, cuando Salomón dice: "Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu", lo cual quiere decir que ni ellos ni los que vendrán estarán contentos porque tomaron una decisión muy apresuradamente. Y de hecho, esto sigue pasando, mis hermanos, en nuestros días, cuando hacemos una selección apresurada, perdón, hacia un líder o hacia un gobernante. Esto lo vemos cuando vienen las elecciones o incluso en los trabajos, cuando se hacen, por ejemplo, peleando una posición de un sindicato. Pero desafortunadamente, mis hermanos, muchas veces también lo vemos en la iglesia cuando un grupo sigue a un líder y luego viene una división, lo cual a final de cuentas, mis hermanos, es una unión que es totalmente contraria a la que vimos en el contexto, porque en el contexto, en la mitad del sándwich, es una unión para bien, pero esta es una unión apresurada y no es una unión para bien, ¿sí? Por eso dice, no van a estar contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hicieron apresuradamente. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando los siguientes 3 puntos. En primer lugar, no pensemos que por mucho trabajar vamos a lograr la felicidad, ya que el trabajo mal equilibrado nos va a privar de disfrutar lo que realmente vale la pena, como lo es nuestra propia familia. Así que seamos trabajadores, pero equilibrados. En segundo lugar, aprendamos a ser una iglesia unida, viviendo en amor, para que de esa forma cumplamos con el mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros. Pero de igual forma, les invito a que en unidad y en amor pongamos al servicio de nuestros hermanos en Cristo nuestros dones espirituales en esta iglesia local donde el Señor nos ha puesto a servirle, para que de esa forma juntos crezcamos en amor y en unidad, edificándonos los unos a los otros. Y en tercer lugar, cuidemos de no caer en decisiones apresuradas, porque si lo hacemos, también corremos el riesgo de vivir sin regocijo, como pasó con los que siguieron a este joven rey de una forma apresurada, porque a fin de cuentas dice que no estuvieron contentos. Amén. Entonces, Dios nos ayude, mis hermanos, a ser equilibrados en nuestro trabajo, a ser unidos en amor y a no tomar decisiones apresuradas. Oremos. Oh Padre Celestial,
Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, en relación a estos 3 puntos que vimos el día de hoy, en primer lugar, que aprendamos a ser equilibrados en nuestro trabajo, porque si nos has dado una familia, también tenemos la responsabilidad de atenderlos, de cuidarlos, de estar con ellos, de instruirlos. Y si somos cristianos, de tener tiempo con ellos en tu palabra, orando juntos, para que siempre dependamos de ti, Señor. Así que yo te pido que nos ayudes a ser equilibrados en nuestros trabajos, porque la realidad es que muchas veces vivimos en un mundo consumista, siempre se trata de estar comprando nuevas cosas y a veces somos atrapados por eso, Señor, y obviamente para quererlo lograr solo queremos estar metidos en el trabajo para lograr los objetivos, Señor, pero descuidamos otras cosas importantes, como son la familia que nos has dado, Señor. Así que, en primer lugar, ayúdanos a ser equilibrados. En segundo lugar, Señor, ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres. Esa iglesia que siempre está unida. Esa iglesia que siempre mira hacia su hermano. Esa iglesia que siempre demuestra el amor. Que no seamos una iglesia que seamos como aquellos que nomás quieren pedir, pedir y pedir. Ayúdanos a ser amorosos, pero demostrándolo, Señor. No nomás pidiéndolo, sino demostrándolo, Señor. Que los que están a nuestro alrededor, incluso la iglesia, pueda sentir ese amor de su hermano. Porque es un amor que da, no es un amor que está pidiendo o exigiendo. Ayúdanos, Señor, a cumplir este mandamiento dando el amor como tú lo instruiste, Señor. Y por último, también te pido, Señor, que nos ayudes a ser sabios en las decisiones. Nos ayudes a ser sabios porque puede ser que seamos presionados a tomar decisiones de una forma muy rápida y esto puede ocasionarnos después algo contrario, Señor. Así que ayúdanos, Señor, también a que podamos ser sabios y no tomemos decisiones apresuradas. Que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, que nos guíe para que hagamos las cosas conforme tú lo indicaste, Señor. Así que yo te doy gracias por tu iglesia, en donde nos has puesto a trabajar para que podamos desarrollar esto que tú demandas, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos ahora